Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? A ver, vamos a ver. Sí, todos, casi no me faltan bastantes, pero creo que podemos iniciar. ¿Listo? Hoy nos tocaría ya arrancar con el capítulo 1, recursiones. Como les pedí, la parte de C++ que yo necesitaba que sepan, ya la repasé la clase anterior. Tocaría que ustedes comiencen a hacer uso de ese lenguaje de programación, tomando en cuenta por lo menos los objetos que vimos y las instrucciones que vimos, ¿no? Para el manejo de variables, manejo de operadores y las estructuras algorítmicas. El material sobre este capítulo está en plataforma, ustedes lo pueden descargar y a partir de ahí se pueden hacer su resumen o pueden también recurrir a cualquier libro de C++ de referencia, ¿no? Para poder trabajar esta parte. ¿Listo? Eh, Hoy vamos a ver solamente algunos elementos teóricos de lo que es la recursión. No va a ser una clase muy larga. Eh, Espero que la siguiente sea presencial, entonces creo que no me va a preocupar la parte de la computadora porque hoy no vamos a necesitar realmente un lenguaje de programación. ¿Ya? Comencemos. Estoy compartiendo ya la diapositiva, entonces voy a iniciar, ¿ok? Este primer capítulo nos va a mostrar una estrategia bajo la cual la lógica, eh, vamos a decir, está un poquito más trabajada, ya que está como escondido cómo realmente tal vez funciona el algoritmo. Em, un sinónimo para entender la recursión de repente es la repetición. Recursión es repetición. Am, otra forma de entender a este tema es entender también por qué es que han creado esta estrategia de programación, porque este tipo de algoritmo. Y la respuesta es tal vez muy simple, pero bueno, existen problemas que se pueden solucionar mediante algoritmos recursivos que se ven más simples que si estuvieran resueltos por métodos tradicionales, ¿no? Entonces, de hecho, en este grupo caen muchos algoritmos que son denominados algoritmos que las computadoras tradicionales, las que tenemos hoy en día, no los pueden resolver porque su capacidad de cómputo no le abastece, ¿ya? Entonces, como vamos a analizar el siguiente capítulo de aquí a un mes, eh, analizar algoritmos recursivos nos hace darnos cuenta que hay algoritmos que hacen trabajos muy simples que de repente en complejidad algorítmica se crecen demasiado. Es que el peso de la forma en que está contextualizado el algoritmo recursivo es muy probable que le afecte también a su complejidad cuando se la mide en función al tiempo, ¿ya? Entonces, veamos de qué se trata este tema, que es un tema que no tiene solo que ver con ciencias de la computación, en realidad toma una parte del álgebra lineal, se lo adopta para pues aplicarlo en la computadora a través del algoritmo recursivo. ¿Sí? Entonces veamos un poquito de este tema. Vamos a ver una introducción y ahí vamos a arrancar un poquito con la parte teórica en la cual nos respaldamos para crear algoritmos recursivos, que es el principio de inducción completa. Esto seguramente lo han visto en álgebra o matemáticas discretas. A ver si recuerdan, por ejemplo, cuando ustedes estaban diciendo, am, voy a demostrar el enunciado para el primer caso del conjunto de datos en los cuales puede funcionar. Sí, no estoy segura si han visto este tipo de ejemplos, pero bueno, tú dices, voy a demostrar que la proposición es verdadera eh, para el primer caso del conjunto en el cual debes funcionar. Y eso es muy fácil de demostrar, ¿no? O sea, tú simplemente reemplazas en el enunciado el valor inicial del conjunto y normalmente esto siempre es cierto, ¿no? Pero luego tú dices, ahora voy a demostrar o voy a demostrar que también cumple para el resto de los n elementos del conjunto. Esto viene del hecho de que si una ley se cumple para un elemento del conjunto, la misma ley se debería cumplir para los restantes n elementos del conjunto. Va más o menos por ese sentido. Entonces ahí lo vamos a asociar un poquito con la estrategia de armar algoritmos recursivos.
porque ya luego tratamos en el punto 3 a lo que ya corresponde a programación. Ahí vamos a ver cuál es la estrategia que han implementado para crear algoritmos recursivos. Realmente no es muy difícil y la palabra es que lo han hecho a través de lo que llamamos nosotros en programación la estructura si condicional. A través de un si condicional, ellos han logrado crear la estrategia de diseño de algoritmos recursivos. Entonces, ahora vamos a repasar otra palabra clave que vimos en el principio cuando hablaba que recursión es repetición. Y esto como es que ya no cuadra en nuestra lógica, porque uno dice, ¿cómo podría repetir con una condición? ¿Sí? ¿Cómo podría hacerlo? Y cuando entendamos la estrategia de repetir usando una condicional para crear algoritmos recursivos, ahí recién vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios enfocados a numéricas, cadenas, a algoritmos con vectores y vamos a cerrar con algoritmos con matrices al final. ¿Ok? Entonces veamos unos conceptos como por ejemplo, ¿qué quiere decir recursión? Es una técnica que permite que una función se llame a sí misma. Oh, hace un momento que les dije, recursión es repetición. Creo que se los adelanté demasiado, pero si lo ves desde el punto de vista práctico, la recursión es repetición. Pero aquí ya me lo está dando una definición más formal y me dice que es el algoritmo en el cual el algoritmo para poder resolver el problema se tiene que llamar a sí mismo. Entonces ahí estamos viendo eh, pues una definición ya más esclarecedora, ¿no? Entonces cuando yo decía, lo vamos a armar con sí condicional para poder propiciar repeticiones y la pregunta que quedaba en el aire, pero un sí condicional no repite. Ah, ¿cómo vamos a lograr la repetición? La respuesta está aquí. Cuando hagamos que el algoritmo se llame a sí mismo para resolver el problema, ahí es donde vamos a lograr la repetición, porque al llamarse a sí mismo, va a ocasionar que el algoritmo vuelva a ejecutar esa secuencia de pasos. Al llamarse a sí mismo, va a volver a ejecutar esa secuencia de pasos. ¿Y qué estoy haciendo al final? Repetición, ¿ya? Entonces, un algoritmo es recursivo si al estar encapsulado en una función o proceso, es llamado desde la misma función por lo menos una vez. ¿Ah? Entonces, ¿cómo sería, pues, el contexto genérico o la apariencia del algoritmo? Tú dirías, por ejemplo, voy, cal, rec, sí, creo que es imposible pensar que la recursión va a funcionar sin parámetros. Por eso, si yo se los dejo así, está muy bien si alguien me dice, ese algoritmo no es válido, porque la recursión necesita de parámetro, mínimamente un parámetro, que justamente le llamamos el parámetro recursivo, ¿ya? Porque le propicia la repetición, ¿ok? Para poder funcionar. Entonces, normalmente aquí va un valor, ¿sí? Un valor X de X tipo, y pueden ir más, ¿ok? Y pues no sé, todavía no sé qué puede haber ahí, pero dice, para hacer caso de lo que dice la definición, el algoritmo para llamarse recursivo en algún punto tiene que estar llamándose a sí mismo por lo menos una vez, para que repita dos veces, tal vez, ¿no? Ah, aquí va, cal, rec. Y aquí valor, le voy a poner neo, o new, o nuevo, ¿no? Sí, muy indeciso. ¿Ok? ¿Y por qué hice ese cambio? Porque resulta que sea este void cal rec, le está entrando valor. Este valor se tiene que mover más o menos de repente, que es lo más común, algo, ¿ya? Entonces, el algoritmo recursivo tiene más o menos esta apariencia. En algún punto se llama a sí mismo. Acá, ¿sí? ¿Dónde es que se está llamando a sí mismo? Aquí. Pero para que funcione, necesita la variable parametrizada de manera tal que en la siguiente llamada recursiva también lo va a tener. Y también tiene que quedar claro que esa variable de recursión
se mueve, no se puede quedar quieta, ¿sí? Podemos hacer un taller y ahí voy a hacer varios ejemplos de errores típicos de ustedes. Este valor se debe mover, ¿ya? A este le llamamos variable de recursión. Fundamental recordar que no hay algoritmo recursivo que funcione sin esa variable de recursión. Tendría que ser un nuevo invento, ¿ya? Ahora, aquí lo que me falta meter es, ¿no es cierto?, el if. Ok, vamos a borrar todo esto que hice, porque me olvidé que la recursión funciona con el if. Ok, vamos a meter ese if adentro de una vez. Estoy poniendo puntos suspensivos. Normalmente está relacionado con la variable de recursión. No está mal si lo pongo ahí en medio. Si es verdad, hace algo. Aquí le voy a poner algo 1. Y cierra. Y por else hace un algo 2. Y luego de haber hecho ese algo 2, se asegura que la variable de recursión se mueva. Para que no sea tan raro, le voy a poner así. Valor igual a valor mismo menos, ¿tá? Más, ¿tá? ¿No? Entonces se tiene que mover, no se puede quedar quieto. De tal manera que luego le toca decir calrec, así como está. Tomen en cuenta la mayúscula minúscula siempre. Y aquí le manda el valor. Ojo que este no es igual que este. Aquí se ha tenido que mover para que la recursión mueva, ¿sí? Como en un while, si no mueve la variable que controla la repetición del while, pues si no se mueve, tal vez nunca va a salirse, ¿no? Se va a hacer infinito. Más o menos pasa lo mismo acá. Entonces ahora sí está claro. Esta es la cara de un algoritmo recursivo. Cosas que no puedes olvidarte del algoritmo recursivo. Es que está hecho con las variables o con las instrucciones del sí condicional, ¿cierto? Ahí está, ya está completo. Y que en algún punto, ya sea en if o en else, se llama a sí mismo para propiciar la repetición. ¿Listo? Entonces les cuento que en esta pequeña imagen ya tienen idea para responder lo que dice esta teoría que no se entendía. El algoritmo se está llamando a sí mismo. ¿Dónde se llama a sí mismo? Ahí. Está utilizando la estructura de un condicional para propiciar la repetición. Eso es gracias al if. Está repitiendo gracias a esto. ¿Listo? Qué interesante. Ya hemos avanzado a la mitad de la teoría. Ok, ahora veamos lo de nuevo. Bueno, recursión va ligado a repetición. Hay al menos dos componentes que hacen posible un algoritmo recursivo. Cuando ustedes diseñen sus algoritmos recursivos, van a tener en cuenta que es necesario revisar la validez de su algoritmo. Y para que el algoritmo sea válido, puedes tomar en cuenta el hecho de que por lo menos tiene dos componentes. Tiene lo que llamamos caso base y paso recursivo. Ok, aquí explica qué es el caso base. Yo quisiera que le den una leída mientras preparo. Ok, ¿a qué me voy? Si tenemos por acá, por ejemplo, quise recuperar el ejercicio anterior y no pude hacerlo. A ver, veamos. Ahí, esto mismo. No se está grabando, parece. Ok. Miren, en este algoritmo recursivo que había planteado acá de manera rápida, de repente está muy pegadito. Vamos a hacerle una separación por ahí para que se... En este ejemplo que habíamos hecho antes, ¿alguien puede identificármelo el caso base? Ahí dice que el problema puede resolverse sin tener que hacer uso de una nueva llamada. Si, por ejemplo, aquí entró un 3 y aquí está preguntando que el valor es igual a 3, entonces se va a venir por verdadero.
Y en el lado de verdad, fíjate que está cumpliendo lo que acá dice. En el lado de verdad, el algoritmo resuelve el problema porque hace una instrucción sin necesidad de llamarse a sí mismo. ¿Sí? Entonces, realmente a esta zona le denominamos caso base. Y por lo contrario, el lado de else, donde sí observamos que es el punto en el cual el algoritmo se está llamando a sí mismo, como dicen en el segundo cuadrito, le denominamos paso recursivo. Entonces, ahí va. Entonces, el punto en el cual el algoritmo se llama a sí mismo para resolver el problema es el que se llama caso base o paso recursivo. Pero el punto en el cual él no se llama a sí mismo para resolver el problema porque es suficiente con simplemente hacer alguna acción, se le llama caso base. Entonces, por esa razón, cualquier algoritmo recursivo que ustedes vayan a armar, se debe encontrar estos dos componentes, el caso base y el paso recursivo. Y yo al principio, en mis primeros algoritmos, voy a siempre enfatizar que reconozcan el caso base y el paso recursivo y van a ver ustedes que va a ser parecido a esto que está aquí, algo que se puede ver fácilmente. ¿Ya? Pero luego más adelante, cuando ya estén avanzados, voy a modificar mi algoritmo, como que lo voy a cortar, achicar un poquito, porque se ve muy largo de esta manera. Y ahí el caso base sí está, es observable, pero voy a tener que explicarles para que no olviden dónde está, porque no se lo ve como ahorita, como dos cosas divididas, ¿ya? Otro detalle también que quiero que tomen en cuenta es que no es que en el if siempre sea el caso base. El caso base puede estar en el else y el paso recursivo en el if. También se podría llamar de esa manera. Pero normalmente nuestra lógica trabaja por verdadero más que por falso y normalmente el comportamiento es que el caso base se va al lado de verdad y el recursivo se va al lado de falso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hemos visto. Ahora veamos lo siguiente. Más rápido. ¿Qué, qué son los Línea de algoritmos? frente. Vamos un ratingo a arreglar las mutadas. Ok. ¿Cuál es la utilidad de la recursividad de todas maneras? Su función, bueno, ¿por qué la debo usar? Una función se llama a sí mismo. Eso no me dice yo, bueno, ¿qué gano con llamarla a sí mismo? Bueno, la respuesta está de repente en que la codificación se hace simple y corta. Si bien el algoritmo recursivo gasta más recursos del procesador para poder ejecutar las instrucciones, la codificación se ve simple y corta. Esa sería una buena respuesta. Esa sobrecarga que va asociado a usar el algoritmo recursivo, hay que analizarla con complejidad y si esa sobrecarga no hace que el algoritmo caiga en una complejidad demasiado alta, pues podríamos emplearlo porque la solución al problema se ve más simple mediante método recursivo. Entonces, esa es la razón por la cual debemos aprender a este algoritmo, cómo se genera, para poderlos implementar cuando el problema se vea demasiado complejo y de repente visto desde la vista de recursiones, puedes hacer que el problema se vea más simple de resolver. Este es un ejemplo mm, en el cual vamos a poder analizar los tipos de algoritmos recursivos que pueden existir. Aquí vemos, por ejemplo, aunque no entendamos mucho de recursión, quiero que noten nada más cómo están esquematizados. Acá vemos, por ejemplo, este tiene un if, ¿ya? Y tiene una llamada al algoritmo recursivo. ¿Listo? En el if está el caso base, no hay else, como les comento, se puede hacer esas reducciones para el código. De hecho, esto se puede reducir a una línea, pero han optado por hacer en dos líneas. Pero bueno, aquí vemos la llamada recursiva en una vez, ¿no? Pero como se va a llamar una vez, va a venir acá y va a repetir. Por más que esté escrito la llamada una vez, sabemos que esto va a generar muchas repeticiones. Am, por otro lado, en este otro algoritmo, donde dice Fibonacci, no solo veo una llamada, veo dos llamadas recursivas. ¿Sí? Tiene que llamar recursivamente para calcular n-1
y tiene que llamar recursivamente para calcular n-2. Entonces son las dos llamadas. Entonces, normalmente se va a dar para nosotros que construyamos algoritmos con esta situación. Son los algoritmos naturaleza recursiva simple. También podríamos armar este tipo de algoritmos, aunque ya vamos a ver que en laboratorio vamos a observar que la doble llamada al algoritmo recursivo realmente le da un costo adicional, ¿no? Un costo adicional que no es que se multiplica por 2, porque está 2 veces, ahora va a ser el doble. En realidad, se va a duplicar en cada llamada recursiva. El Fibonacci, por eso, es un algoritmo muy conocido como aquel que no debemos solucionarlo por método recursivo, porque por cada llamada, por cada una de estos cuadritos rojos que está haciendo, lo que se va a ver que va a suceder es doble llamada. Por cada llamada va a volver a ocasionar otra doble llamada. Y como ven ustedes, esto se va a hacer un árbol de llamadas. Y esto sí va a ser muy pesado para el procesador, ¿no? Entonces, este es un algoritmo, por ejemplo, que se puede armar bajo el método recursivo. En verdad resuelve la serie de Fibonacci, este método. Pero nadie lo ocupa porque tarda demasiado. El que el procesador, el decir que el procesador tiene un alto costo, nos hace dar cuenta de lo que significa. Significa que es un algoritmo que va a demorar mucho. Entonces, eso lo vamos a hacer en las pruebas de laboratorio. Por otro lado, aquí tenemos lo que llaman la recursión cruzada. En la recursión cruzada solo quiero que noten cómo se están comportando, ¿ya? Miren, el algoritmo par, aquí no hay, ¿verdad? Entonces digo, este no es recursivo. Ok, hasta aquí digo no es recursivo. Pero llama impar. E impar está aquí. Entonces, no es recursivo para hasta ahora, pero impar, llama impar. ¿Pero impar qué es? Está haciendo y llama par. Yo digo este no es recursivo porque no se llama así mismo. Pero par es este. Entonces, en el fondo aquí está funcionando lo que llamamos una recursión cruzada. Les cuento que estos dos algoritmos están implementados para determinar si el número n que entró acá, si este número n es par o impar, ¿sí? Idealmente el costo es alto de este algoritmo, porque miren, par llama impar llama par le llama impar, y se van llamando así de forma cruzada muchas veces para lograr determinar si el algoritmo es par. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo sabes si un número es par? Porque este está calculando si un número es par o impar. El número es n. ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo Por su sabes? módulo. Por módulo, ¿sí? Si tú dices if, ¿no? Ahí me va a decir, nada, que voy a estar inventando cruzado. If n modulado contra el 2 me da igual a 0. Ahí voy a poner que es par. Y listo. Estamos viendo una comparación para calcular el resto de la división entre el 2, y si el resto de la división entre el 2 me dice 0, yo deduzco y digo que esto es par en el caso que sea verdadero e impar en caso que sea falso. Con tres, vamos a decir, instrucciones, if, comparativa y respuesta, ya lo tengo. Y aquí, miren, tanto costo computacional, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, sin embargo, este es un ejemplo, ¿no? Pudiera existir un ejemplo de algoritmo recursivo cruzado en el cual se está haciendo algo extraordinario, que hubiera sido muy complicado hacerlo por el método clásico y que acá se ve bien, y entonces sí o sí lo van a hacer. Entonces, lamentablemente, no tengo ahorita a la mano un ejemplo en el cual el algoritmo cruzado es excelente, o un ejemplo en el cual la doble llamada recursiva me arroje, me diga que va a hacer un algoritmo que alguien la va a escoger a la hora de buscar, ¿no? La mejor alternativa a la solución a un problema. Entonces, sin embargo, más adelante vamos a hacer tantos ejercicios, sobre todo con algoritmos de ordenación, que vamos a volver a la pregunta, ¿no? Eh, Esta doble llamada, pero la complejidad de repente del algoritmo es aceptable, ¿sí? Y no cae en esto, ¿no? Que el Fibonacci, por ejemplo, tiene una complejidad exponencial y realmente no es llevable a la computadora porque no soluciona
eh, el Fibonacci muy grande, ¿sí? Se traba, si no me equivoco, entre 10 y 17. Hay o sea, le das Fibonacci de 10, tal vez todo funciona bien, pero vas aumentando y hay uno por ahí cerquita que al darle ves que ya tarda su hora y ahí empieza a responder. Entonces, eso lo vamos a analizar en complejidad algorítmica eh, cuando tengamos que decidir si un algoritmo lo vamos a implementar o no, lo vamos a tener que analizar allá, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver el principio de inducción completa a nivel teórico que nos ayuda a entender a la recursión, ¿ya? Esta gráfica, estas son las piezas de dominó. Si uno empuja una pieza por inductancia, va a ir cayendo el resto de las piezas, ¿no? Esto es una prueba de que lo que le pasó al primero que empujé, que fue caer, le ha pasado al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. Y en la vida real también ocurren ese tipo de situaciones. Si algo, una ley se cumple para un elemento del conjunto, lo más probable es que la ley se cumpla para el resto de los elementos. Incluso si yo, por ejemplo, ahorita decidiría que le voy a aumentar 5 puntos a Pedro, ¿no? Entonces yo le aumento 5 puntos a Pedro. Y sin embargo, pues, ¿de dónde? Todo el mundo va a empezar a decir, a mí también, yo quiero, ¿sí? Por instancia van a decir, yo quiero, yo quiero. Entonces, si una ley es válida para un elemento del conjunto, lo más probable es que sea válida para el resto de los elementos del conjunto. Entonces, esto es básicamente la parte práctica en la cual se apoya la recursión. Si cierta ley se cumple para un elemento del conjunto, eso nosotros le llamamos caso base. Entonces la ley va a cumplir para el resto de los elementos. A eso le llamamos paso recursivo. ¿Ok? Entonces, para entender un poquito la recursión, debemos conocer un poco los tipos inductivos. Y es aquí donde viene el principio de inducción matemática o el principio de inducción completa que nos va a ayudar a entender un poquito mejor. ¿Sí? A nivel práctico, dice, si en una fila muy larga de personas, alguien dice un secreto pues, al que está delante de él, por ejemplo, por automáticamente, bueno, creo que eso no es una regla, pero normalmente lo que va a suceder es de que la persona que recibió la información se la va a dar al que está delante o a su lado, ¿sí? Y cuando acordes la información ya está con todos, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la cual el algoritmo recursivo también funciona, ¿no? Entonces, el principio de inducción completa parte normalmente de un esquema proposicional, ¿sí? Y a mí recuerda lo que es un esquema proposicional. Una proposición es una oración, ¿no? De la cual podemos afirmar si es falso o verdadero. Pero un esquema proposicional es una proposición o es una oración en la cual aparece una variable. Entonces, para tú reemplazar la variable, para tú decir si el esquema proposicional es falso o verdad, tendrías que reemplazar la variable por los valores de dominio que están definidos como válidos para esa variable, ¿sí? Entonces, cuando en una oración yo me encuentro con una variable, yo no puedo decir si es falsa o verdadera. Entonces, de ahí viene el concepto de proposicional. Por ejemplo, si yo te digo, 3 es mayor que X, nadie va a poder responder si esto es falso o verdad, porque la primera pregunta que van a hacer es, ¿y qué es X? ¿Sí? Es que no tenemos el valor de conjunto, X está como variable, entonces esto no es una proposición, esto es un esquema proposicional. ¿Listo? Entonces aquí tenemos varios esquemas proposicionales o proposiciones en todo caso, porque de repente, a diferencia del ejemplo que yo puse de 3 mayor que X, me están diciendo cada Cada oración que está acá, en la cual aparece una variable, por cual diría es un esquema proposicional, yo estoy encontrando en el fondo el dato que es importante
que indica para qué valores de dominio es válido esta X. Y si tú lees toda la información completa ahora, la oración, junto con qué valores de dominio puede adoptar esa variable, tú ahora sí puedes determinar si es falso o verdadero ese esquema proposicional. ¿Listo? Entonces, P1 es falso o verdad, para que sepa que me entendieron. Es falso o verdadero para que lo anote ahí. 2 es mayor que X y X puede ser 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿es falso o verdadero? Sería falso. Perfecto. ¿Por qué es falso? Porque digo, 2 es mayor que 1, bien. 2 es mayor que el 2, falso. Son iguales. Ya me falló uno y ya es falso. Vamos ahora a analizar este otro ejemplo. Nadie me lo puede interpretar. Te voy a poner más fácil. ¿Será que el rojo y el verde son iguales? ¿Sí? Y sí. Miren, vamos a interpretar. La suma de los primeros n números naturales sería 1, 2, 3 hasta n. Eso sería. Es igual, es igual a el producto de n, ahí está n, el producto por el sucesor de n es el que está después, n más 1, dividido entre el 2. N pertenece a los naturales, n pertenece a los naturales. Correcto, muy bien, son iguales. Ok, entonces, el primer principio de inducción completa, porque en realidad hay dos, nos dice lo siguiente. El esquema CAPDN, un esquema proposicional sobre los números naturales, entonces se puede demostrar que PDN es válido si se logra probar que dice. PD1 es verdadero, es decir, que el esquema cumple para el primer elemento del dominio. Suponiendo que es verdad los n-1 elementos, suponemos, eso es una hipótesis. Entonces, la hipótesis es algo que suponemos que es verdad, entonces yo lo asumo que es cierto. Y esa hipótesis que hemos asumido que es verdad, nos va a servir para demostrar ahora que PDN también es verdadero. A eso se refiere con el principio de inducción completa. Y ahora creo que ya recuerdan lo que vieron en álgebra, ¿sí? Normalmente demostrar que era válido para el primer elemento del conjunto simplemente era una mera reemplazo y listo. Normalmente era verdad ahí ya. Y luego tomaban la hipótesis de que también era cierto para los n-1 elementos del conjunto. Y con esa hipótesis lograban la demostración de que era verdad para los n elementos del conjunto, ¿cierto? Entonces, este mismo concepto está en la recursión, porque nosotros cuando armamos la recursión lo hacemos de manera similar. Voy a escribir bueno, vamos a verlo más adelante mejor, ¿ok? Entonces, tomar en cuenta que el caso base está asociado al primer valor o el primer elemento del dominio de la recursión, ¿sí? Normalmente es un valor nulo, vacío, puede ser un 1 también, pero el caso base normalmente está asociado con un valor conocido, un valor numérico conocido, ¿ya? Y el caso general o paso recursivo que habíamos indicado es el proceso en el cual eh, lo que se necesita hacer es que el algoritmo se llame a sí mismo por lo menos una vez. Y ahí está hablando de PDN-1, está hablando de la hipótesis. Entonces, como que en el paso recursivo va a trabajar la hipótesis para que al funcionar se demuestre que es válido. ¿Para quién? Para PDN. Llegamos a demostrar que es válido para PDN, que observamos que nuestro algoritmo recursivo está haciendo lo que esperábamos que hiciera, ¿sí? Entonces, el caso base asociado al primer elemento del conjunto de valores que puede adoptar la variable de recursión. Y el caso general o caso recursivo es la parte en la cual la hipótesis va a estar metida y va a estar la llamada recursiva también, porque ¿qué dice la hipótesis? Asume que es verdad. Entonces, al llamar recursivamente, estoy asumiendo de que va a funcionar, ¿sí?
Esa sería la explicación. El segundo pide inducción completa. A diferencia del anterior, por favor, quisiera una comparación. ¿Cuál es la diferencia? No sé si alguien me la puede decir. Nadie. Ok. Primer principio de inducción completa. Está hablando de que hay un caso base. Hay un solo valor de dominio para el caso base. ¿Listo? Que es el primer elemento del conjunto. Pero en el principio de inducción completa, o segundo pico, vamos a decirle, estamos observando que no solamente hay un solo caso base, hay uno, dos, n casos bases. Entonces, lo que tenemos que hacer es demostrar que cada uno de los p, de los m casos, son verdaderos. ¿Sí? Entonces, es una recursión en la cual es necesario involucrar a tres variables o tres valores más bien que están haciendo de caso base. Lo normal es que el caso base solo tenga un valor, ¿sí? Pero puede pasar esto también y pues no es tanto trauma programarlo, pero hay que reconocerlo, ¿sí? Porque si no, ocasionaría error, porque no nos van a salir los resultados que esperamos. Por lo tanto, la hipótesis va a ser para los K restantes. Y esos K restantes, o este K, va a representar un valor que es inferior al N. Recuerden que N es todos los elementos del dominio que puede tomar la variable. M era el número de elementos en el caso base. Entonces, este K, que es de la hipótesis, debe ser mayor que el número de elementos de la hipótesis y menor que N. ¿Por qué? Porque recuerden que la hipótesis es la que va a ser la llamada recursiva para demostrar que P de N es cierto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primer y el segundo principio? Simple. El segundo principio dice que puede haber más de un caso base en el algoritmo recursivo. ¿Listo? Esa es la única diferencia. Estrategias para procesos recursivos. Creo que pues la que nosotros vamos a utilizar es la primera, divide y vencerás. Dividir para vencer siempre funciona. Eh, Porque vamos a tomar n elementos, hay que solucionar el problema para n elementos, pero yo lo voy a ir seccionando, ¿no? Primero para reconocerlo al caso base, uno, y luego el otro grupo va a ser los elementos que van a ser la llamada recursivas. Entonces, voy a dividir como que en pedacitos la cantidad de datos que puedo trabajar. ¿Por qué? Porque en la primera llamada recursiva voy a tener n-1 elementos. En la siguiente llamada recursiva, n-2. En la otra, n-3, n-4, hasta que en algún momento haya yo logrado la recursión que llegue hacia el caso base. Entonces, visto como una gráfica, de repente, el concepto de dividir para vencer se ve como algo como esto. Si parte, por ejemplo, de un 6, en la siguiente llamada recursiva va a ser 5, luego va a ser 4, luego va a ser 3, 2, y hasta ahí, porque el último valor válido, pues es un 1, y ese 1 es el caso base. Dividir para vencer. Ahora, si ustedes ven, es como que ya está seccionado en dos partes, pero ahora, ¿qué hago con la izquierda? Como que hay 5 elementos. Pues como la naturaleza recursiva se refiere a esto, hay que mover esto. Ese es en la primera llamada, ¿sí? Está pasando esto, ¿no? Le llega, eh, vamos a decir, el caso base claramente y el resto es el paso recursivo. Pero en la siguiente llamada, ¿quién va a ser el caso base? O cómo se va a ir moviendo. Se va a ir moviendo. Si vienen de 6, ahora sería de 5. Y en la siguiente se vaya a mover de 4 y así sucesivamente. Entonces, el algoritmo recursivo por naturaleza divide para vencer, ¿sí? Divide el problema y va logrando la solución. Existe otra estrategia recursiva que le llaman fuerza bruta. Por ejemplo, hay un algoritmo conocido que se usa mucho en
programas expertos o de inteligencia artificial es el backtracking, ¿sí? Normalmente el backtrack es una idea de algoritmo que lo tomamos para muchos problemas en juegos. El juego de laberinto, por ejemplo, es un backtracking, ¿ya? ¿Y en qué consiste este algoritmo? Bueno, básicamente lo que hace es, él, por ejemplo, acá está partiendo de un 4-4 y va a empezar a recorrer todos los caminos posibles, ¿sí? Todos. Entonces, fíjense que estos redonditos son nodos. Entonces, el backtracking va a intentar recorrer todos los caminos posibles. Hay backtracking, vamos a decir, simples y algunos más complejos. Los simples lo que hacen es tratar de encontrar cuál es la ruta que por lo menos me soluciona el problema, ¿sí? No importando si es la mejor alternativa. Entonces, en caso de laberinto, esto significaría de que empezando a navegar en el laberinto, estarías probando por este camino, si está la salida, y como acá eh, encontraste ya salida, está bien, ya terminó. A la primera ya encontraste. Pero imagínate que de alguna manera te hayas movido por acá, por acá, por acá, por acá, y no hubiera esto, se quedara esto aquí trabado. Significaría que no has logrado llegar a la solución, pero el backtracking complejo, en todo caso, lo que va a hacer es retroceder y buscar otro camino. En pocas palabras, hay el backtrack que busca cualquier solución posible, que es la primera que encuentra, y hay el backtrack que recorre todos los caminos posibles y luego se queda con la mejor solución de recorrido. Y de ahí viene que a veces le llaman también el Minimax, ¿no? Y eso creo que lo van a ver en sistemas expertos, si no estoy mal. Entonces nosotros vamos a usar la estrategia dividir para vencer, ¿ya? Entonces, en un algoritmo recursivo hay que reconocer a la variable de recursión. Es lo primero que hay que identificar, porque la variable de recursión hace que el algoritmo se mueva. La variable de recursión nos va a dar una buena idea de cuántas veces va a repetir nuestro algoritmo, ¿sí? Es un número en todo caso. También hay que tomar en cuenta cuál es el dominio de la variable de recursión. ¿A qué me refiero con dominio? ¿Son enteros? ¿Son reales? ¿Son cadenas? Hay que tomar bien claro esto para poderlo definir bien en el paso de parámetros, porque la variable de recursión va en el paso de parámetros del algoritmo. Tener identificado al caso base, ¿no es cierto? Y el paso recursivo que vamos a nosotros desarrollar, ¿ok? Entonces ahí está un poquito de teoría que nos va a ayudar a armar nuestro algoritmo recursivo. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta cuando estamos trabajando con algoritmos recursivos es el hecho de que pueden surgir tres preguntas. ¿Cómo puedo definir el problema en términos de uno más? Ojo, esto es en etapa de análisis, cuando yo estoy intentando mirar un problema, pero quiero verlo de manera recursiva. Y la pregunta es, ¿cómo puedo definir el problema en términos de uno o más? Entonces, normalmente debemos recordar que los problemas más pequeños eh, deben ser del mismo tipo que el original, ¿sí? Es decir, que si estoy tratando con una variable de recursión entera, entonces todas las llamadas recursivas van a trabajar con la variable entera, ¿sí? ¿Qué instancias del problema serán del caso base? Hay que encontrar y determinar cuál es el caso base. Recuerden que el caso base está asociado al primer o los primeros elementos del conjunto que representa la variable de recursión, ¿sí? Entonces va a depender de él si va a ser un 1, un 0 o va a ser algún número negativo X. Y finalmente, ¿cómo se usa la solución de caso base para construir una solución? Cuando el caso base es alcanzado por el algoritmo, nosotros decimos que ese es el momento en que podemos decir que el algoritmo se puede detener. Entonces, llegar a pasar por el caso base de un algoritmo recursivo hace de que nosotros podamos detener nuestro algoritmo. Entonces, cuando yo reviso la validez de sus algoritmos, primero lo veo la lógica y veo si anda, ¿ya? Entonces, si anda, lo más probable es que le vea algunos detalles o características. Por ejemplo,
determinar la variable de recursión, cómo se está moviendo la variable de recursión, y si el caso base está aludiendo a esa variable de recursión, ¿ya? Y luego finalmente determinar en qué punto se va a detener tu algoritmo recursivo. ¿Por qué? Porque si no se detiene, se va a disparar y va a empezar a repetir al infinito. Cuando el algoritmo repite al infinito, significa que se cuelga, ¿no? ¿Ok? Aquí está la pantallita que hay que grabar el día de hoy. Paso para crear un algoritmo recursivo. Ahí está. Este es el secreto. Si quieren sacarle una foto, lo voy a grabar esta misma diapositiva para el resumen de la clase. Dice, escriba if, dice. En pocas palabras, te está pidiendo iniciar un sí condicional. Y en el lado de if dice, le vamos a llamar caso base, que es donde no se llama a sí mismo. Simple, no necesita llamada recursiva, no hay repetición, tal vez se deba almacenar algún resultado o variable que sea calculado, pero en este punto no hay repetición y no hay llamada recursiva. ¿Sí? Una vez definido el caso base o el if, cerrar el if y arrancar el else. El else va a definir al paso recursivo. Entonces, vamos a notar que ahí va metido la llamada recursiva al mismo algoritmo. Una vez que hemos cerrado el else, ya tenemos el algoritmo recursivo en teoría. Y aquí con rojo estoy recomendando tomar en cuenta qué cosa. El paso recursivo deberá aproximarse cada vez más al caso base. El paso recursivo va a hacer la repetición, pero esa repetición no puede repetirse para siempre y sin control. Entonces, la única forma que tenemos de controlar esa repetición es verificar que en cada llamada recursiva que haga se vaya acercando al caso base. ¿Y por qué se debe acercar al caso base? Porque cuando se acerque al caso base, entonces el algoritmo ya no se llama a sí mismo y por lo tanto ya terminó, ¿sí? Entonces, el caso base detiene al algoritmo y el paso recursivo lo hace repetir. ¿Listo? Veamos estas notitas por acá. Si asumimos que la llamada recursiva funciona, dice, pregúntese qué hace el algoritmo. Es que no voy a armar una recursión sin objetivo. Una vez que tú ya hayas armado el algoritmo recursivo, lo tengas claro, hay que revisar el algoritmo planteado. Y ahí está pidiendo, pregúntese qué está haciendo el algoritmo. Te está pidiendo que lo secuencies paso a paso para estar segura que el algoritmo está haciendo lo que tú pensaste. Y preguntarte a ti mismo de repente cómo ayuda esta solución que planteamos en la solución del problema real, ¿sí? Entonces, de repente aquí lo más importante de las revisiones que hay que hacer es el hecho de que la variable de recursión juega un papel fundamental, ¿sí? Sin variable de recursión no hay repetición. Sin variable de recursión ni siquiera va a ejecutarse una vez la recursión, ¿sí? Ok, entonces aquí estaba el secreto de cómo armar algoritmos recursivos. Y aquí está de forma práctica, lo que yo hablé en forma práctica, ¿sí? Ahí está. Eso debe ir dentro del void o de la función recursiva que has determinado, ¿sí? Va a ir un if else, en el if va a ir una condición que pregunta por el caso base, y luego hace acciones por el caso base, y luego le viene el else, que es una serie de instrucciones para revisar la repetición, ¿sí? O ejecutar la repetición. Este es un ejemplo uno de los muchos que vamos a hacer de lo que es el número del factorial. Primero lo vamos a analizar y luego vamos a intentar el armado del algoritmo, ¿ya? Ok, el objetivo es, dice, determinar el algoritmo del factorial bajo la forma recursiva. Acá me están diciendo que voy a tomar un número n
quiere decir que va de 1 en adelante. Y en base a eso, voy a tratar de determinar el caso base. Entonces, el caso base, como me están diciendo que es un número natural, tendría que tomar al primer elemento del conjunto de los naturales. ¿Cuál es el primer elemento del conjunto de los naturales? Es el 1. Ups. Entonces voy a mover para que quede de acuerdo a mi diapositiva. No me sirvió cambiar esto. Le vamos a decir, es un número entero positivo. Ahora sí, como natural no me sirve porque abajo dice sí, que el natural no es el valor de cero. Entonces aquí, ya que n es un número entero positivo, está preguntando, el cero, ups, si le doy entero positivo, el cero no entra, ¿no? Estoy confundida con la teoría de conjuntos. Ok, entero nada más. Si n es un número entero, entonces puedo tomar el primer valor del conjunto y decir, si n es igual a cero, entonces esto es caso base, porque el valor de verdad me está arrojando verdadero. Entonces vamos a tener que atrapar el caso base del algoritmo en función a qué valores puede tener la variable de recursión, ¿ya? Y luego, cuando lo opuesto a n mayor que cero, a n igual a cero sería si n es mayor que cero. Entonces, si n es mayor que cero, por otro lado, y yo podría decir n mayor o igual que 1, entonces ahí viene el paso recursivo, ¿ok? El algoritmo del factorial es un algoritmo muy conocido por su naturaleza intrínseca que tiene de ser recursivo. ¿Por qué digo naturaleza intrínseca? Observemos acá, por ejemplo, cómo está calculando los factoriales. Factorial del 3 dice, el 3 multiplicado por el factorial de 1 menos. 3 menos 1 sería 1 menos. 3 menos 1 factorial. Pero para responder esta pregunta, yo necesito calcular el factorial de 3 menos 1, que es el 2, ¿sí? Entonces aquí estoy haciendo énfasis en eso. Esto es igual a 3 por el factorial del 2, pero no sé qué es el factorial del 2, entonces tendré que ir a calcular el factorial del 2, que es 2 menos, en este caso también 2. Para entender un poquito, voy a hacer un cambio en esto. Vamos a calcular de esta manera, para que no se me chica. Factorial del 3 es igual al mismo 3 multiplicado por el factorial de 1 menos que 3. Sería 3 menos 1. Entonces, aquí es igual a esto, no puedo calcular ahorita porque necesito 3 por el factorial del 2. 3 menos 1 es 2. Para resolver el problema necesito el factorial del 2. Ok, aquí es igual el factorial del 2. Es el mismo 2 multiplicado por el 2 menos 1 factorial. ¿Sí? Y para poder calcular esto, acá no olvidé, no, esto es igual. Para poder calcular esto, todavía tendría que escribir 2 multiplicado por 2 menos 1 sería 1 factorial. Pero no puedo calcular si no sé el 1 factorial. El 1 factorial, por definición, todos sabemos que es 1. ¿Sí? Como ahorita, miren, para calcular el 3 necesito el del 2, para calcular el del 2 necesité el del 1. Y aquí finalmente estoy calculando el factorial de 1. Como ya tengo este factorial de 1, ahora puedo retornar para atrás y decir, bueno, ahora ya puedo multiplicar 2 por 1, que es igual a 2. Ya es posible hacer la operación. Ojo que estoy haciendo de abajo arriba. Y acá lo mismo. Esto era 3 por factorial del 2. Pero abajo está calculando que el factorial del 2 es 2. Entonces 3 por 2 me da igual a 6. Entonces esa es la naturaleza recursiva que tiene el número factorial. ¿Ok? Y esto mismo se aplica en código. Quiero que lo veamos esto para terminar el día de hoy. Un minutito. Vamos a grabar todo. ¿Ok?
Lo que yo acabo de hacer en números, en la siguiente diapositiva, por favor, pongan atención a lo que está haciendo, ¿ya? Eso que vieron ahí es recursivo, es la gráfica de un algoritmo recursivo. Entonces, ¿cómo interpretamos lo que está aquí, este movimiento gráfico que ha habido? A través de código. Voy a armar un código que representa las llamadas recursivas que está haciendo este algoritmo, ¿ya? No se preocupen que esto, la siguiente clase vamos a empezar a hacer muchos ejercicios y van a ver que se va a aclarar cada vez más. Entonces haremos. Voy a crear como dice retorno, retorno, retorno. Voy a obligadamente hacer un int, ¿sí? Y se llama factorial. Y dice acá por parámetro que recibe un valor y le voy a poner int también val. Ahí está yo definiendo ya mi algoritmo recursivo. Y como no sé nada de recursiones todavía, voy a escribir la recomendación básica que dice, escriba, no sé qué me pasa con los controles. Ok. Entonces aquí vamos a armar el if. If, miren, lo estoy poniendo así como un esqueleto nada más. Ahora, esclarecemos también que aquí va el caso base y aquí va a ir el paso recursivo. Ok. Ahora, aquí entró por parámetro val. Y ese parámetro normalmente, pues si es uno, no tengo dudas. Si son varios, hay que analizar bien cuál es el parámetro que representa a la variable de recursión. En este caso, no hay un más que val, entonces yo estoy segura que es val. ¿Por qué necesito identificar? Porque el caso base específicamente debe preguntar por ese val, ¿sí? Por la variable de recursión. Entonces aquí voy a poner val. Todavía no sé cómo está trabajando esto, entonces estoy esquematizando nada más, ¿sí? Ok. Vamos a ver que cuando estuvimos haciendo el análisis en numérico, miren, factorial del 3 es igual a 3 por 2 factorial, ¿sí? Y 2 factorial, hay que calcularlo, que es igual a 2 por 1 factorial, y que el 1 factorial es igual a 1. Listo. Entonces, aquí claramente, cuando logre alcanzar el 1, va a ser lo que le llamamos caso base. Porque luego que llegue y diga que el factorial de 1 es 1, va a retornar para arriba, y aquí va a decir, como ya el 1 factorial es conocido, va a ser 2 por 1, que es igual a 2. Y luego aquí va a decir, bueno, ya sabe cuánto, qué equivale el factorial del 2, entonces esto es 3 por 2. ¿Sí? ¿Me olvidé? Ok. 3 por 2. Y esto es un 6. Aquí, por ejemplo, es bien importante tomar en cuenta que el primer valor, que era 1 del dominio, es el caso base, ¿ya? Entonces ya sabemos acá que cuando le dijeron calcule el factorial, le mandaron el número del cual quiere el cálculo de factorial. Aquí le mandaron un 3, quiere calcular el factorial del 3. Pero aquí nosotros lo hacemos de manera genérica. Debe funcionar para calcular el factorial del 100, del 200, y cualquier número que yo le dé. Entonces, acá le vamos a decir que cuando val sea igual al caso base, y el caso base en ese algoritmo, ¿cuál es? ¿No es esto? Cuando alcance el 1, cuando val sea igual a 1, quiere decir que estoy en caso base. Y si estoy en caso base, es como que me está preguntando el factorial de 1. Y yo pregunto a ustedes, ¿cuánto es el factorial del 1? Es 1. Claro, el caso base es el punto en el cual el algoritmo para calcular no necesita llamarse a sí mismo. Fíjense que aquí en este contexto, al decir que val vale 1, lo que estamos viendo es que quiere calcular el factorial de ese 1. Y el factorial del 1 es 1. Acá el doble, no, el doble igual, por favor. Entonces aquí le puedo decir, retorne 1. El return es lo que devuelve la función. ¿Ok? Y en el paso recursivo, todavía no estoy muy clara cómo lo voy a hacer, pero hay algo que no debe faltar, que es la llamada del algoritmo a sí mismo. El algoritmo se llama F mayúscula factorial.
Y entre paréntesis, el factorial debe recibir la variable de recursión, porque no puedo mandar la variable de recursión de esta manera. ¿Por qué? Porque no se está moviendo. Val entra con 3 y aquí va a volverse a llamar con 3. Miren, Val entró aquí con 3, pero aquí se está mandando el 3 y aquí cuando venga a volverse a llamar a sí mismo ya no entró 3, entró el 2 y cuando vuelva a llamarse a sí mismo va a entrar el 1 y cuando vuelva a llamarse a sí mismo va a decir cuando entre el vale en 1 va a decir 1 es igual a 1 verdadero y va a darle return. Entonces, para que val se vaya moviendo 3, 2, 1 para calcular los factoriales que debe calcular 1, 2, 3, ¿quién me dice qué operación debe tener aquí metida? ¿Cuál era la pregunta? Nuevamente, si val entró en 3, con 3, ¿no? ¿Cómo puedo mover? ¿Cómo mover val para que en cada llamada recursiva se acerque al caso base? Esa es la pregunta. Val menos 1. Val menos 1, val debe disminuir. Normalmente puede dividirse a la mitad, puede multiplicarse, puede sumarse 1, pero usted es lo que tiene que revisar cómo hago que val en algún momento toque caso base, porque si no toca caso base es infinito. Y la respuesta es determinar con qué operación me acerco al caso base. Y la operación es restante, val menos 1. ¿Ok? Listo. Pero todavía no funciona la recursión. Ahí lo único que está haciendo es verificar el caso base, llamarse a sí mismo, pero no está solucionando el problema. Lo que vamos a observar también es el hecho de que factorial es una función. Y al ser función, aquí tendría que asignarle, por ejemplo, a un TMP el valor que retorna factorial. ¿Sí? Entonces, tal vez alguien aquí no ha notado, pero ya está casi resuelto, solo que no está sacando el factorial. Lo vamos a intentar secuenciar con esto que está acá arriba. Miren, empieza el algoritmo. Factorial entra val, el val entró con 3. N, entonces, ok, para hacer el mismo que está aquí, voy a poner en vez de val N, ¿listo? Para que vean que es el mismo ejercicio. Si aquí, acá en el ejemplo, me está entrando este 3, entró el 3, N significa que vale 3, porque eso está recibiendo. Como recibió 3, aquí dice vale igual a 3, falso. Viene por el paso recursivo a intentar llamarse otra vez. ¿Sí? Y al llamarse otra vez, miren que dice, acá es n-1. En la llamada recursiva dice que a n le quite 1. Aquí entró n de 3 y al quitarle 1 es 2. Entonces, ¿con qué va a entrar aquí? Va a entrar con 2. Entonces estoy en este punto. Voy a ir tiqueando lo que ha ido haciendo, ¿sí? Se ha llamado, n se ha puesto en 3 y luego se está ejecutando la llamada recursiva, ¿sí? Eso que he marcado con verde es lo que he hecho en este momento y todavía no ha calculado los resultados. ¿Pero por qué? Porque miren, está diciendo 3 por el factorial del 2. Para poder calcular el 3 necesita el resultado del factorial del 2. Entonces, en este momento, creo que le voy a poner números para que lo noten. Esto hace primero. Aquí se observa que el n ya tiene el 3. Y aquí se ve la llamada recursiva, ¿no es cierto?, en este punto, pero todavía no tiene el resultado. Y la llamada recursiva es que el compilador vuelve a apuntar al principio del algoritmo.
Entonces, miren que ahora está diciendo factorial del 2. Entonces, aquí viene un 2. 2 es igual a 1, falso, llamada recursiva. Y eso ustedes lo tienen en la gráfica con esto. Factorial del 2, le está mandando un 2. Ahora está, aquí dice, intento calcular 2 por el factorial de 1, pero no puedo porque no tengo el factorial de 1. Entonces, definitivamente otra vez va a haber un salto nuevamente acá, mandándole el 1, 2 menos 1 es 1, arriba otra vez del algoritmo, donde ahora el factorial, el n le entra con un 1, y aquí intenta avanzar diciendo vale es igual a 1 verdadero. Entonces, aquí dice retorne 1. Cuando el n es igual a 1, directamente puede retornar ese valor como 1. Miren, aquí dice return 1. ¿De dónde ha retornado el 1 acá? Un poco distinto de lo que yo he puesto acá. Es la simulación que está haciendo acá, porque acá, miren, cuando mandó el 1, otra vez llamó recursivamente para calcular factorial del 0. Y yo he mejorado un poquito el algoritmo, haciendo de que no vaya hasta 0, porque el factorial del 0 ya no tiene razón de ser, o es 1, y el factorial de 1 también es 1. Entonces, de repente acá, si quiero hacer lo mismo que está en las tablitas, tendría que el caso base llevarlo a 0. ¿Por qué? Porque cuando es 0, acá, ¿no? Le dice return 1. ¿Listo? Entonces, hasta este nivel, ¿qué es lo que se ha ido ejecutando? Se ha ejecutado esto, luego se llama con factorial del 0, y aquí le dice, vale es igual a 0, verdadero, retorne 1, y ahí está, retornando el 1, porque la variable de recursión le está diciendo que el valor que tiene ahorita es 0, porque este factorial ha ido hasta 0, aunque no me gusta que vaya hasta 0, porque debe ir hasta 1 nada más. ¿Ok? A esto nosotros le llamamos apilado. Si ustedes notan, hasta antes de esto, lo que he ido haciendo es apilar, ¿sí? Apilar. Y ya terminó. No, pues me falta todavía retornar para atrás. ¿Por qué? Porque el algoritmo debe hacer un return en el lado de verdad y también debe haber un return en el lado de falso. Aquí tendré que encontrar aquí algún return de TMP supuestamente, porque en TMP está calculando. Entonces, ya que está más alineado, acá ahora vamos a mover esto acá, pues está estorbando. Tendríamos que descubrir cómo es que va a funcionar el algoritmo. Mire, llamo con 3, llamo con 2, perdón, aquí entra un 3, aquí entra un 2, aquí entra un 1 y aquí entra un 0. Entonces, ahorita, por ejemplo, este 0 que encontró él, este de acá, factorial de 0, vino acá y hizo, vale es igual a 1, retorno 1. Entonces, ese 1, ¿a dónde está yendo ahora? Miren que aquí toqué caso base y decíamos que ahí es el punto de parada del algoritmo recursivo. Ahí se detiene para continuar la segunda fase. La primera fase era apilado. La segunda fase es desapilado. El desapilado es la vuelta para atrás liberando recursos. Entonces, en el momento que le digo vale igual a 0, que es acá, aquí que dice factorial, por ejemplo, va a ser igual a 1. Y aquí dice retorno 1. Esa es la introducción de factorial que vale 1. Retorna 1 y aquí la pregunta es, ¿qué hace después de return 1 en el caso base? Aquí es la incógnita que muchos tienen. ¿Qué hace después? O sea, ¿a dónde va a saltar si ya terminó lo que tenía que hacer? ¿Alguien sabe? Se tendría que reemplazar en el anterior, hacer que llame a ese valor. ¿A dónde se mueve? Esa es la pregunta. Para eso, tal vez tendría que poner el número de línea de cada instrucción. Recuerden que estoy simulando con mi gráfico el compilador. Y la pregunta que estoy haciendo es, ¿a dónde se mueve el compilador después de tocar el caso base? ¿Qué línea va después de tocar el caso base que es return 1? ¿Arriba de qué línea? Más puntualmente, porque no lo puedo reemplazar a la otra.
¿Arriba de qué línea se va? Nunca se me olviden, por favor. Después del caso base, el compilador va a hacer un salto en la lógica secuencial que hemos visto y se va a mover abajo de la llamada recursiva. ¿Dónde está la llamada recursiva? En la línea 4. Entonces, lo que estaba yo diciendo es que se va a mover abajo de la llamada recursiva. Y eso es aquí. Ahí se va a mover el compilador. ¿Sí? Entonces, ahí les voy a hacer una flecha para que no se olviden. En algoritmos recursivos, cuando el compilador toca caso base, ejecuta las instrucciones que hay ahí dentro y luego hace un salto hacia debajo de la llamada recursiva. ¿Ya? ¿Listo? Debajo de la llamada recursiva. Ahí se mueve. Se van a acordar de eso. ¿Listo? Bueno, si se mueve abajo, tendría que ejecutar este return TMP, pero yo hice un espacio porque en el fondo lo que está faltando aquí es la operación de cálculo del factorial, porque único que hemos visto ahorita que ha hecho es 3, 2, 1, 0. Y aquí cuando llegó a 0 retornó el 1. Entonces vamos a explicar. Retornó 1 y el compilador lo está mandando a esta zona. Ahí se paró. Está parado ahí el cursor. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es atrapar ese 1, ¿sí? Lo voy a atrapar primero. Lo voy a atrapar ese 1 que lo tiene TMP. TMP lo tiene ese 1, ¿ok? Ahora, TMP tiene el resultado de la llamada recursiva. Y aquí nosotros, en el análisis que hicimos, dijimos, cuando ya está calculado, toca multiplicar por n, ¿sí? Este 1, que es lo que retornó la llamada recursiva, es este 1, hay que multiplicar por el n que está en esa zona. Entonces aquí le voy a decir TMP multiplicado por el n. Y ese valor se lo voy a pasar al mismo TMP. O a un aux, para que no anotemos, ¿sí? A un aux ahí. Y ahora, ¿por qué a un aux? Para que lo veamos en el compilador, pues cómo anda, ¿sí? Y ahora aquí en vez de retornar a TMP, voy a retornar aux, que es otra variable que he creado. Sé que parece basurita, pero les cuento que tenerlo al principio, el algoritmo recursivo de esta manera, hace que le entiendas más. Entonces, recuerden ustedes cómo se está moviendo. Ahora, yo voy a intentar hacer esta secuenciación porque ya el algoritmo está trabajando igual a lo que está haciendo esto, ¿ya? Vamos a borrar todo esto. Ok, voy a ir marcando mejor los lugares que voy a ir visitando para que se note. Ok, el algoritmo empieza con un 3. Aquí está la llamada. Aquí está viniendo un 3. Entonces aquí dice n igual a 3, n vale 3. Y ahora el n de 3 se está preguntando. N entró con 3. Val es igual a 0. No, y no, otra vez. No es val, pues no, es n. Le cambié para que se acomode a lo que está acá. Ay, ay, ay. Le cambié el nombre de la variable de recursión y me olvidé acá. La variable de recursión es n. Entonces ya la cambié de val porque quería que cuadre con el gráfico de la derecha. ¿Listo? Otra vez revisemos. Empieza acá, entra un n de 3, aquí está entrando el 3 y ahora está diciendo 3 es igual a 0, falso. Viene al paso recursivo. Y el TMP está diciendo que es igual al factorial de n-1. Para poder rastrear mejor lo que está pasando con estas variables, también puedo hacer uso de este cuadrito. Miren que en este cuadro ha entrado el n en 3. Aquí está la llamada recursiva, ¿ya? Y la llamada recursiva le está diciendo, miren, TMP igual a factorial de n-1. Entonces, no, no está tan igual. ¿Cómo hacemos acá para que me lo comprendan? Lo que voy a hacer
Vamos a hacer esto. ¿Mm? Entonces, eso va a ocasionar, en el momento que es llamado este algoritmo, va a ocasionar que aparezca una cajita que representa, que es parte de lo que nosotros llamamos los diagramas de activación que muestran la secuencia de la recursión, ¿ya? Lo que quiero hacer es una secuencia de diagramas que me vaya mostrando cómo está funcionando este algoritmo recursivo. Por eso es importante este ejercicio. Entonces, es llamado con un 3 y en este momento viene por acá, dice factorial de 3, dice, ¿sí? Y ahora está preguntando, ¿3 es igual a 0? Falso. Entonces, de la línea 1 se está saltando a la línea 4. Y ahí dice una instrucción, TMP igual a factorial de n menos 1. Pero ¿cuánto valía n ahorita? N valía, n cuando es llamado este proceso factorial, n es con 3, ¿verdad? Es la entrada que tuvo acá. Entonces, cuando yo le diga TMP igual a factorial, aquí que dice n menos 1. Entonces, aquí vamos a anotar n menos 1. No, ¿cuánto es n? Es 3 menos 1 es 2. Entonces, ahí va a decir factorial de 2. Perfecto. Voy a checar el tamaño porque si no, va a quedar sin espacio. Mm. Ole, caramba, ¿dónde es esto? ¿Dónde es esto que...? Lo voy a poner con azul también porque pues todo el tiempo me ando con el rojo y no se entiende nada, ¿no? Entonces, n entró con 3. La siguiente instrucción que va a ejecutar en esta zona es la línea 4, donde dice TMP igual a factorial de 3 menos 1, 2. Y en este momento, cuando está en la fila, en la línea 4, al momento de decir factorial, el compilador va a volver a saltar aquí a la llamada del algoritmo. Y eso yo lo voy a representar con otra cajita que representa ese diagrama o esa instancia. Esta es otra llamada, otra instancia. Y también va a ocurrir que está llamando al algoritmo factorial. Fíjense que ahí dice factorial de 2, entonces está llamando con su 2. Y otra vez va a empezar desde la línea 1, mi algoritmo. Al entrar con 2, aquí sabemos que el n vale 2. Luego dice 2 igual a 0, falso en la línea 1 y salta directamente a la línea 4 donde dice TP va a ser igual a factorial de n menos 1. Como n vale 2, menos 1 es 1. Y en ese momento, como se llama otra vez recursivamente, el compilador va a volver a hacer un salto a llamar a otra instancia del algoritmo. Y eso va a generar esta otra caja, factorial de 3, ¿ok? Cuando entra aquí como factorial del 3, el n vale 3. Y por lo tanto dice en la línea 1, 3 igual a... ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Distraída completa. Aquí dice 1, entonces la instancia es como... Nadie me corrige, no sé si se están durmiendo, pero espero que no. Entra el 1. Y ahora viene el n en 1 y aquí viene la pregunta. 1 igual a 0, falso. Nuevamente salta a la línea 4 del compilador donde dice TMP igual a factorial de el n menos 1. 1 menos 1 es 0. Factorial del 0. Entonces, otra instancia se va a generar de la llamada del algoritmo. Entonces, se están dando cuenta por qué digo que el algoritmo recursivo es pesado, ¿no? Porque son 1, 2, 3, 4 instancias de las llamadas. 4 zonas de memoria RAM, 4 esfuerzos adicionales, ¿no? Bueno, aquí entra el factorial de 0. Y eso significa que el n, ¿en cuánto está entrando acá?
Acá, ¿cuánto entra n a este algoritmo en esta instancia? N Igual a 1. mm, ah, ok, miren, aquí está llamando, ah, aquí no, está llamando a factorial de con el parámetro de 2. Y aquí estoy simulando ese 2. Por lo tanto, n es 2. Aquí está llamando a factorial del 1 para que lo calcule. Y aquí estoy ya simulando la llamada factorial de 1 y el n vale 1 porque es el parámetro que entró. Y aquí estoy simulando Igual a la llamada factorial del 0. Por lo tanto, el n que está entrando es igual a... ¿Cuánto entra n? 0. Sin dudas, por favor, sin dudas, ¿ya? Es 0. La instancia de la llamada es en función a lo que ocurrió en el anterior llamada, ¿sí? Miren, llama a factorial del 2, aquí lo estoy ejecutando. Llama a factorial de 1, aquí lo estoy ejecutando. Llama a factorial del 0, aquí lo estoy ejecutando. Y el parámetro este del paréntesis le hemos llamado n, y por ese n estoy preguntando. Ahora n vale 0. Entonces, cuando el algoritmo empiece otra vez, va a decir n entra en 0, 0 igual a 0, bingo. Esto es verdadero. Llegó al caso base. Significa que este es el punto en el cual el algoritmo va a dejar de apilar, va a dejar de llamarse recursivamente. No se detiene todavía, pero es el principio para poderse detener más adelante. Eh, por ese motivo, en la gráfica anterior, no sé si notaron, de que yo lo hacía en escalera, ¿sí? Porque es una llamada, una secuencia de llamadas que ocurren en escalera en realidad. ¿Ok? Y le voy a hacer la flecha también, para que recuerden que es así, ¿no? Ok, ok. Este lo está llamando a este lo está llamando a este, ¿sí? Ese y este. ¿Ok? Bueno, es el principio del final, como dicen algunos. Aquí ya fue caso base y dice return 1 porque es una función. Entonces, visto de ese punto de vista acá, voy a tener que borrar algunas pequeñeces. También me voy a deshacer de esa pregunta que ya pues creo que todos entendieron, que después de tocar caso base, el algoritmo dice que salta a debajo la llamada recursiva, porque debe continuar. ¿Listo? Muy bien. Ahora necesito empezar el desapilado, porque cuando toca caso base dice return 1. Entonces, en teoría, este algoritmo sí está retornando un valor. Y alguien me decía, pero ¿a dónde lo voy a poner ese valor que retorna? A ese señor. ¿Sí? ¿Qué está viajando ahí? Está viajando el return. ¿Y qué es ese return? Ese uno que eligieron. Aquí dice return 1. Ahí lo estoy mostrando ese return. Este return 1 es por lo que habíamos peleado tanto. Y ese return 1, ¿a dónde se lo va a poner? Aquí que dice, pues, TMP igual a factorial de n-1. Al TMP se lo está poniendo. Entonces, en este momento, en este instante, voy a poner la devolución de la llamada con rojo, ¿ya? El algoritmo va a continuar, pero es en su segunda fase. Ahí TMP va a ser reemplazado por el valor de 1, porque ya factorial del 0 es 1. Está siendo reemplazado por el valor de 1. Ahora, ¿qué dice aquí? AUX igual a TMP por N. Uy, ahí tengo un error, ¿no? AUX igual a TMP por N. Si el TMP fue 1,
Ah, está bien, está bien. Pensé que había tenido una falla de cálculo, pero está perfecto. Ese marcadito lo voy a retirar, me está estorbando terriblemente. Listo. Ahora las preguntas para ustedes que están atendiendo. Si en este momento TMP ha sido reemplazado por el 1, significa que está en la línea 5. Para que anotemos aquí. AUX, ¿en cuánto está? AUX, ¿cuánto queda? Porque ahora puede calcular AUX. Como ya tiene TMP, va a calcular AUX. Va a continuar para abajo. Vamos, alguien tiene que decirme. ¿Cuánto vale AUX ahí? Uno por uno, uno. 1 por 1, 1. Muy bien. Vamos a aumentarle un poquito de tamaño a esta cajita. AUX, como él dice, es igual a, dice, TMP por N. Y el TMP ya lo tengo arriba, que vale 1. ¿Y el N cuánto vale en esta caja? Se ve, fíjense, la caja arriba de lo rojo dice N igual a 1. Y ahí está. ¿Y cuánto es eso? 1. ¿Y qué dice en la línea 7? Que no lo había escrito. Retornar aux. Perfecto. Entonces, va a retornar AUX. Este AUX que está acá. Pero lo voy a poner directo de AUX, ¿sí? Este AUX se lo vamos a mandar al anterior. ¿A dónde? Al que le está esperando. TMP. ¿Sí? Y ahora sí o no que esto se nota que la lógica es bien interesante, ¿no? Ahí TMP y ahí AUX. ¿Qué valor le está mandando, por favor, para que lo notemos? Uno. AUX 1, muy bien. Le está mandando ese 1 que tiene AUX. ¿Y a quién se lo está mandando ese AUX? A la caja donde dice factorial 2. Entonces se lo está asignando en este momento a TMP, porque dice la regla, eh, toca caso base y va a ir para donde estuvo la llamada recursiva, ¿cierto? Abajo de la llamada recursiva. Wow, 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 wow. ¿Qué ha pasado? Ay, se perdió el otro. Ay, me estaba asustando. A ver, esto es más fácil en pizarra para mí, pero bueno. Entonces, nuevamente, miren, ya dejó esta instancia, se muere esta instancia, estamos en el desapilado y retorna al anterior. Y en este momento, TMP, ¿cuánto vale? ¿Qué le vino pues a la función? ¿Qué está viniendo? Está viniendo un 1. Entonces, TMP ahorita vale el 1. Estoy en la línea 4. La línea 4 dice TMP igual a factorial de n-1, como ya lo calculó, me está dando el 1. Y ahora, la línea 5 dice que AUX es igual a TMP por N. TMP vale 1, pero N vale 2. Está arribita de la cajita con rojo. Y esto es igual a 2. Y ya tengo listo para calcular el siguiente. Ese 2 ahora se lo vamos a retornar al anterior. ¿Ok? Eh, AUX, me faltó campo. A ver. No, aquí está. Flecha ahora para arriba. Este AUX tiene que retornarlo para arriba.
al TMP anterior. ¿Sí? Ok, creo que los outs los voy a poner con verde oscuro para que se note, porque la verdad que ahí está. Listo. Entonces, si le ha llegado al TMP el 2, ya puedo yo decir ahora acá, TMP está en 2. Estoy en la línea 4 del algoritmo. Y ahora dice aus igual a TMP multiplicado por N. Pero TMP es 2 y N vale 3. Y eso es un 6. El desapilado. Y finalmente, como esto es una refunción, en la línea 7 dice return. Y el return va a ser de aux. Y acá directamente voy a poner el 6. Evidentemente, el factorial del número 3 es 6. Hemos resuelto el algoritmo porque hemos llegado a la deducción que el 3 factorial es igual a 6. Y no hemos hecho nada de código todavía en computadora, porque esto se lo puede pensar en papel. ¿Ok? Lo que está con azul es el apilado y lo que está con rojo es el desapilado. ¿Listo? Voy a acomodar un poquito mejor para que le pueda hacer la captura de pantalla y lo grabe como el apunte. Ok, aclarémoslo acá. Apilado, desapilado, mientras que el apilado lo hice con azul. Entonces, por favor, no sé si está claro cómo es que está funcionando este algoritmo recursivo. ¿Qué les parece? ¿Muy complicado? ¿Por qué no cuando no hay respuesta significa sí? ¿Sabían eso? ¿O no sabían eso? Cuando los estudiantes no responden significa sí por defecto. Sé que la primera vez puede sentirse que es un poco extraño porque no tenemos inclinación natural hacia pensar de manera recursiva. Entonces, eh, la idea de las prácticas que van a venir para adelante es de que esta teoría que hemos visto, el principio de inducción completa, que ahorita la hemos visto solo con el primer principio porque vemos un solo caso base, sea algo muy natural para ustedes al finalizar el capítulo o el tema. Más teoría no existe. En realidad lo que hay es nomás darle una lectura, por favor, al material que les tienen en plataforma como material de lectura. Y de repente volver a analizar este video en el cual yo he tratado de alguna manera de que la entiendan a la recursión. Porque para mí hubiera sido fácil decirles, pongo el caso base con el primer elemento del conjunto en igual a 0 y ahí le voy a decir cuánto es el factorial del 0, que es 1, y por el C le armo la llamada recursiva que debe estar disminuyendo a la variable de recursión y luego tengo que ver con qué operación lo voy a hacer. ¿Ok? Eso hubiera sido de repente para alguien más fácil, pero lo que yo necesito es que nosotros empecemos a pensar de manera recursiva. Armemos nuestros algoritmos de manera recursiva. Cosa de que si falla en algún punto mi algoritmo, esto que he dibujado con azul lo puedas hacer tú también, para que en el return para atrás, en el rojo, eso que está con rojo, también lo puedas hacer. En la práctica, los primeros ejercicios, yo voy a tratar de hacer esto que se llama diagramas de activación, que nos muestra en tiempo real cómo hace el compilador para trabajar. Voy a hacerlo primero en pizarra, luego voy a aumentar el nivel, mostrándoles que el compilador lo hace por nosotros. El compilador te muestra eso también. Y luego voy a desafiarlos a que lo hagan sin estas diagramas de activación. En el examen no se pide que armen los diagramas de activación. En realidad, esto es solamente para entrenarlos, para que ustedes empiecen a tener ese razonamiento con inclinación a lo que es el estilo recursivo, ¿ya? Entonces,
Me queda bien que hoy sea jueves de repente, para que tengan ustedes el desafío de este fin de semana y trabajarle un poquito más el concepto de lo que hemos visto para que pues sea algo que se entiende mejor, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta para terminar el día de hoy. Ok, nos vemos entonces el día martes. Yo avisaré confirmación de que sea presencial o vaya a ser el día lunes, pero de todas maneras, esta clase la voy a pasar al grupo una vez termine la edición, am, junto con estos apuntes en PDF. Todo lo que he ido grabando en las pantallitas va a ir en PDF, cosa que puedes comparar incluso lo que yo estaba haciendo con el video, de repente de manera escrita. Por favor, me gustaría que puedan Ingeniero, revisar mi algoritmo y le hagan sus diagramas de activación. Me imagino para un factorial del 5 que hay más cajitas, pero desafíate cómo se comportaría los diagramas de activación para un factorial de 5, por ejemplo. ¿Ya? Con eso nos vemos el ingeniero, martes, ¿sí? Una consulta. Tenía que subir los apuntes también de la anterior clase. No sé si lo subió, creo que no lo vi en el grupo. No, no, sí les debo dos cosas ya. Ahora lo tengo que hacer entre hoy y mañana. Eh, Estuve muy mal de salud, realmente ahora ya puedo hablar un poquito, por eso es que no he podido hacer. Y aparte estaba con un proyecto adicional que pues acaba de terminar, pero hoy y mañana en la mañana se los paso junto con el video, por favor. Yo sé que los estoy atrasando, pero no va a ser más de esta noche, para que puedan trabajar el fin de semana. ¿Listo? Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos entonces en la siguiente clase, jóvenes. Pasen buenas noches, hasta luego. Buenas noches, Hasta ingeniera. luego, Muchas ingeniero. Buenas gracias. noches, ingeniera. Hasta luego, hasta luego. Pasen buenas noches.